Giannis Antetokounmpo mide 2 metros 11 y pesa 120 kilos, el atleta más físicamente dominante de su generación. Y durante 2 años, toda la NBA usó su mayor defecto para pararlo. Le dejaban el perímetro completamente libre, sin defensor, porque sabían que no iba a tirar. 2 MVPs consecutivos después, un campeonato, MVP de finales. ¿Cómo se convierte en el mejor del mundo el jugador al que toda una liga dejaba tirar sin oponerse? ¿Qué dice eso sobre lo que es realmente el talento? En 2017, los equipos de la NBA habían encontrado la forma perfecta de parar a Giannis. Le dejaban el perímetro completamente libre, sin defensor encima, con el espacio que cualquier tirador del mundo habría explotado para anotar triples sin oposición. Porque sabían que Giannis no iba a tirar. No porque no pudiera físicamente, sino porque sus porcentajes desde el perímetro eran suficientemente bajos para que dejarle ese espacio fuera estadísticamente más inteligente que cerrarlo y abrir el camino hacia el aro para el atleta más explosivo de la liga. Era la trampa perfecta, elegante en su simpleza, respaldada por los datos y ejecutada con la consistencia de toda una liga que había llegado al mismo diagnóstico al mismo tiempo. Si Giannis no podía tirar, su mayor arma quedaba neutralizada antes de que el partido empezara. Lo que la liga no calculó es que Giannis sabía exactamente lo que estaban haciendo, que lo veía en cada partido, que lo sentía en cada posición donde el espacio que le dejaban en el perímetro era un insulto disfrazado de estrategia defensiva, y que decidió que ese insulto tenía una sola respuesta posible: no ignorarlo, destruirlo. Pero nadie te ha contado cómo alguien que no sabía tirar se convirtió en el mejor jugador del mundo. Para entender a Giannis Antetokounmpo hay que ir a Atenas. No a la ciudad del turismo, al barrio de Sepolia, donde una familia nigeriana sin papeles vendía pulseras en la calle para comer. Charles y Verónica Antetokounmpo habían emigrado de Nigeria a Grecia en busca de algo mejor. Lo que encontraron fue una ciudad en crisis económica que no tenía espacio en su sistema oficial para familias sin documentos. Sin papeles no hay trabajo formal, sin trabajo formal no hay ingresos estables, y sin ingresos estables una familia de 6 personas sobrevive de la forma que puede, vendiendo en la calle. Giannis y sus hermanos salían cada día a vender por los barrios de Atenas. Aprendieron a leer el movimiento de la gente, a negociar en un idioma que no era el suyo, en un país que no era el de sus padres. Aprendieron sin que nadie se lo enseñara, la resiliencia específica de quien no tiene red de seguridad y que sabe que el único camino disponible pasa por no rendirse nunca. El básquet llegó tarde, con 13 años, sin las habilidades técnicas que los jugadores que llevan desde los 6 años en un sistema de desarrollo han acumulado. Sin el tiro, sin el manejo del balón refinado, con el cuerpo, con la actitud. Y con algo que los técnicos que lo vieron jugar por primera vez reconocieron aunque no supieran cómo articularlo. Una relación con el esfuerzo que no tenía techo visible. El club Philadelphos de Atenas lo fichó con 14 años. Lo que vieron en los entrenamientos era un chico que compensaba cada limitación técnica con una disposición al trabajo que nadie en ese gimnasio había visto antes en alguien de su edad. Ese chico que vendía pulseras en la calle iba a convertirse en el MVP de la NBA, pero primero tenía que aprender a jugar al básquet. En el draft de 2013, Giannis fue elegido en el puesto 15. 14 equipos pasaron por delante de él, y los Milwaukee Bucks lo eligieron sabiendo que tenían entre manos un proyecto de básicamente cero. No había estadísticas universitarias impresionantes. No había actuaciones en torneos de alto nivel. Había un chico de 18 años de padres nigerianos criado en Grecia, que había jugado en una liga de segunda división y que tenía un físico extraordinario combinado con unas habilidades técnicas que los scouts describían con honestidad inusual, prácticamente inexistentes. No sabía tirar desde el perímetro, su manejo de balón era inconsistente, su lectura del juego era básica para el nivel al que estaba a punto de competir. Lo que tenía era el cuerpo, la longitud de brazos y la velocidad que no se pueden fabricar en ningún gimnasio del mundo. Y una historia personal que cualquier scout reconoce como el tipo que produce o un jugador extraordinario o alguien que no puede con el peso de las expectativas. Milwaukee apostó en el 15. Y los primeros 2 años de Giannis en la NBA fueron exactamente lo que los 14 equipos que lo habían ignorado esperaban. Un proyecto, alguien con potencial enorme pero con demasiadas limitaciones técnicas para contribuir de forma significativa en una liga donde jugadores menos atléticos que él dominaban desde la habilidad técnica que él no tenía todavía. Pero algo estaba ocurriendo en los entrenamientos que las estadísticas no capturaban, que cada semana Giannis era un poco mejor que la semana anterior, que la curva de mejora era más pronunciada que la de cualquier otro jugador de su clase del draft.
Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial. Gratis para entrar, y si quieres ir más a fondo hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Nadie en la NBA sabía exactamente lo que había drafteado, ni siquiera Milwaukee. En 2017, los entrenadores de la NBA descubrieron algo sobre Giannis que se convirtió en el plan defensivo de toda la liga, que si le dejabas el perímetro libre, no tiraba. La estrategia tenía un nombre técnico: drop coverage. El defensor retrocedía hasta el borde del área pintada cuando Giannis recibía el balón en el perímetro, le dejaba el espacio, le decía en silencio que podía lanzar si quería, y esperaba que no lo hiciera porque los números decían que no lo iba a hacer. Los números tenían razón, Giannis no tiraba. Y sin el tiro como amenaza real, su capacidad de atacar el aro quedaba parcialmente neutralizada porque el defensor podía posicionarse para cortar ese camino sin preocuparse por el tiro exterior, que en cualquier otro jugador habría hecho imposible ese posicionamiento. La trampa funcionaba, hasta cierto punto, porque lo que ninguna trampa de la historia de la liga había sido capaz de hacer completamente era neutralizar la combinación de tamaño, velocidad y fuerza de Giannis cuando decidía que iba a llegar al aro de todas formas. Pero Giannis lo sentía en cada partido, sentía el espacio que le dejaban como una declaración, como la liga diciéndole en silencio lo que pensaba de su tiro. Toda la NBA tenía el mismo plan para pararlo, y Giannis lo sabía, y eso lo cambió todo. Entre 2017 y 2019, Giannis pasó más tiempo en el gimnasio trabajando su tiro que cualquier otra cosa. No porque le gustara, porque sabía que era lo único que la liga usaba para intentar detenerlo. El trabajo era el tipo que no produce resultados inmediatos, que requiere una tolerancia a la frustración que la mayoría de los jugadores profesionales no tienen porque la mayoría han desarrollado sus habilidades de tiro durante años de práctica acumulada desde pequeños. Giannis las estaba construyendo desde cero, con 23 años, en el momento en que ya era considerado uno de los mejores jugadores del mundo en muchos aspectos de su juego, lo que requería una humildad específica. La humildad de estar en un gimnasio durante horas trabajando algo que eres claramente malo haciendo, mientras en la cancha demuestras cada noche que eres mejor que casi todos los demás en casi todo lo demás. Sus compañeros describían los entrenamientos de esa época como algo que no habían visto en ningún otro jugador. La cantidad de repeticiones, la consistencia, la negativa a salir del gimnasio hasta que el trabajo estaba hecho. No estaba trabajando para ser un gran tirador, estaba trabajando para ser suficientemente amenazante desde el perímetro para que el drop coverage dejara de ser una decisión táctica inteligente y se convirtiera en un error que los equipos pagaran. Esa es la diferencia entre un objetivo de perfección y un objetivo estratégico. Giannis no necesitaba tirar como Curry, necesitaba tirar lo suficientemente bien para que dejarle el perímetro libre dejara de ser gratis. Lo que ocurrió cuando volvió a la cancha dejó a toda la NBA sin plan defensivo. En 2019, Giannis ganó su primer MVP, en 2020 el segundo, 2 MVPs consecutivos. El mismo jugador al que la liga entera dejaba el perímetro libre porque no iba a tirar era ahora el más valioso de la liga por segunda temporada consecutiva, y el tiro había mejorado lo suficiente para que el drop coverage dejara de ser una opción automática. Los números lo confirmaban. Más del 29% desde el triple en 2019, no extraordinario, suficiente para que los defensores no pudieran retroceder hasta el área pintada sin pagar el precio de un triple abierto. La diferencia entre el Giannis de 2017 y el de 2019 no era solo el tiro, era lo que el tiro hacía al resto de su juego. Cuando los defensores no pueden retroceder sin pagar precio, el espacio que Giannis tiene para atacar el aro se abre de una forma que convierte su ventaja atlética en algo que los defensores no tienen respuesta táctica para gestionar. El tiro no convirtió a Giannis en un gran tirador, lo convirtió en un jugador sin debilidades explotables. Y eso, en la liga más tácticamente sofisticada del mundo, es la diferencia entre ser muy bueno y ser el mejor. Si quieres hablar de esto con gente que siente la NBA igual que tú, tengo una comunidad donde debatimos sin filtros. Somos un grupo de fans que no nos tragamos la versión oficial. Gratis para entrar, y si quieres ir más a fondo hay una opción premium con beneficios extra. El link está en la descripción. Y aquí es donde todo cambia para siempre. En julio de 2021, Giannis ganó el campeonato de la NBA con los Milwaukee Bucks. El primer título de la franquicia en 50 años, y fue el MVP de las finales. El camino hasta ese campeonato incluyó uno de los momentos más cinematográficos de su carrera,
En las finales contra los Phoenix Suns, con el título en juego, Giannis anotó 50 puntos en el partido que cerró la serie. 50 puntos, con un porcentaje en tiros libres esa noche que todavía mostraba la limitación que había trabajado durante años, pero que no había desaparecido completamente. Y aún así 50 puntos. Porque lo que Giannis había construido en esos años de trabajo no era solo un tiro más respetable, era la certeza de alguien que sabe que cuando el momento más importante llega, tiene las herramientas para responder. El chico que vendía pulseras en las calles de Atenas, el que llegó a Milwaukee con habilidades técnicas básicas, el que veía como toda la liga le dejaba el perímetro libre por declaración de lo que pensaban de su tiro, ese mismo chico levantó el trofeo Larry O'Brien en julio de 2021. 50 años de espera para Milwaukee, y la respuesta más completa que Giannis podía dar a todo lo que se había dicho sobre sus limitaciones. El chico que vendía pulseras en Atenas y que no sabía tirar acababa de ganar el anillo, y lo hizo siendo exactamente quien decidió ser. 2 MVPs, un campeonato, un MVP de finales, y un tiro que toda la NBA usó como arma contra él durante años y que Giannis convirtió en una habilidad respetable a base de trabajo. Lo que su carrera demuestra no es solo que un jugador con limitaciones técnicas puede llegar a la cima de la NBA, es que el proceso de identificar una debilidad, decidir que no vas a aceptarla como permanente y trabajarla hasta convertirlo en algo que el rival no pueda explotar, es uno de los caminos más directos hacia la excelencia que el deporte produce. La NBA lleva décadas evaluando a sus jugadores por las habilidades que tienen en el momento en que los ven. Lo que Giannis demostró es que esa evaluación tiene una limitación fundamental cuando el jugador que estás evaluando tiene una relación con el trabajo y con la mejora que sale fuera de cualquier curva de desarrollo estándar. 14 equipos lo ignoraron en el draft. Toda la liga usó su limitación más obvia como plan defensivo durante 2 temporadas. Y Giannis respondió a ambas cosas de la misma forma, trabajando en silencio hasta que la respuesta fuera tan obvia que nadie pudiera ignorarla. Que la diferencia entre el jugador que se convierte en MVP y el que se queda a las puertas no siempre es el talento inicial. A veces la disposición a entrar en un gimnasio durante 2 años a trabajar la habilidad que todos saben que no tienes, a tolerar la frustración de ser malo en algo mientras eres extraordinario en casi todo lo demás, a convertir el insulto táctico de una liga entera dejándote el perímetro libre en el combustible que te lleva a cambiar exactamente lo que están usando para definirte. Dijeron que no sabía tirar. Se convirtió en el mejor del mundo sin necesitar que nadie creyera en él antes de que él creyera en sí mismo. Y si esta historia te dejó pensando en lo que el trabajo puede construir cuando nadie cree en tu tiro, hay otro jugador en este canal que destruyó exactamente el mismo argumento, pero desde el otro extremo. No desde la pobreza de Atenas, desde el poste bajo de Los Ángeles. El hombre que dominó la NBA sin tirar nunca. Está justo aquí arriba.